Bienvenidos a Derechos Comprados con Sangre. En este espacio podrán encontrar una interpretación y análisis de los artículos publicados en la página web de la revista www.rpenasabiertas.website.com. Esperamos que este espacio sea de su total agrado y se animen a su vez a tomar participación en esta dinámica de conocer, cuestionarse, analizar y opinar. Este día les habla su comentarista Santiago Peláez y empezaremos con el artículo de Memorias Colectivas de Culturas Tradicionales. Este artículo se basa en la historia de México, en cómo su historia y su folclore han perdurado a pesar de que llegaron los españoles, de que fueron invadidos, de que prácticamente toda su cultura intentó ser eliminada, debido a que en esos tiempos los españoles no querían o no les gustaba que las personas tuvieran otras creencias. Ellos pensaban que nosotros, los latinoamericanos en general, éramos animales. Así que como un animal va a tener religión, como un animal va a tener creencias. Eso a efectos prácticos simbolizó todo el régimen genocida que Latinoamérica vivió por muchísimos años. En este escrito podemos encontrar cosas como que solo el 10% de la población es indígena en el país de México, o que hay 68 pueblos indígenas que habitan México, entre los que tenemos el Nuatl, perdón mi pronunciación, el Maya, el Tarahumara y entre otros, puesto que México, a pesar de ser uno de los países que más sufrió el genocidio y la colonización, se encontraba o se encuentra, mejor dicho, en auge por su cultura, porque a pesar de tanto tiempo, tantas veces que su pueblo fue aniquilado, ellos siguieron prevaleciendo, ellos siguieron creyendo en lo que realmente creen, a pesar de que incluso han adoptado medidas católicas como el, la Guadalupe, la Lupita, la Santa, para los antiguos mayas o los antiguos indígenas, esta era una representación de la madre tierra o de la madre luna. Ahora mismo no recuerdo muy bien, pero lo que hicieron los españoles fue decir que tienen ellos que nosotros tengamos en cuestiones religiosas, para así poder empezar a cambiarlos. Así que muchos de sus santos fueron tomados por parte de las creencias indígenas de la época y llegaron hasta hoy en día. A pesar de que si bien no es lo ideal, porque muchas culturas piensan que eso fue un choque cultural de creencias, fueron adoptando. Y es por eso que, por ejemplo, la Lupita o la representación de Santa María, que es en México fue Guadalupe, es tan importante porque en realidad ellos lo toman, o los pueblos indígenas lo toman no como una santa católica, sino como una santa de sus pueblos. Y de hecho, en estos pueblos indígenas, ellos nunca se han regido o no se quieren regir por las leyes estatales del país. Ellos nunca han seguido la constitución de los Estados Unidos de México. Ellos se rigen por la ley comunal de su pueblo, de su tierra, de cómo sus pueblos indígenas deciden qué está bien y qué está mal en base a sus creencias, permitiendo que muchas veces este tipo de historias, este tipo de creencias, este tipo de supersticiones, si lo quieren llamar así también, siga viviendo hasta el día de hoy, puesto que es un pueblo muy tradicional que dice, no, estas son nuestras raíces, estos somos, y esto es lo que queremos seguir siendo a pesar de que hubieron genocidios, que nos trataron como animales, nadie nos va a quitar eso, es nuestro derecho a la libre creencia y a nuestra libre expresión y nosotros queremos vivir así. Y curiosamente, en México
no solo viven tradiciones indígenas, sino que también viven cosas como las tradiciones, en general las tradiciones que los países del exterior conocen, como podrían ser el Día de los Muertos, que fue, es básicamente, uno pensaría que es como Halloween, debido a que en Estados Unidos y demás se celebra muchas veces este tipo de celebración a, a cosas como lo serían disfrazarse de calavera, de muerte y pedir dulces, pero en México lo toman más bien como una conmemoración a lo que fue esa persona. Ellos normalmente se cree que ese día los muertos salen, o sea, en forma espiritual, y conviven con la familia. Por eso se decoran sus tumbas, por eso se trae el pastel de muertos, que es una torta eh, que ellos mismos hacen para conmemorar, le traen cosas que el difunto solía utilizar en vida y que básicamente ellos lo celebran, ellos no ven la muerte como un adiós para siempre, ellos lo ven como un último paso, pero ellos nunca han pensado que la muerte es algo triste. Por eso lo celebran, no se ponen decaídos el Día de los Muertos. Ellos celebran porque saben que sus muertos están entre ellos, que por tétrica que suene esa frase, ellos están acompañados por una persona que formó parte de su vida y que ya no está de forma física, pero de alguna manera honrándolo, ellos lo sienten como él. Y también tenemos otro tipo de celebración que se celebra en Oaxaca, o como el Huelahuetza. Si estoy pronunciando mal, me disculpo con nuestra audiencia de México, que es una celebración donde, valga la redundancia, se celebra al dios del maíz o al dios del poder del maíz, Senteotl la Huetlahuetza. Es una celebración que se celebra en Jalisco, bueno, en Oaxaca en general, y básicamente es para eso. Y con esto podemos denotar que si bien México, y pues no solo México, sino que muchos países de Latinoamérica que todavía conservan gran parte de sus raíces, siguen promulgándolas. A pesar de todo, México se ha mantenido en sus tierras, porque a pesar de que fueron colonizados y fueron combinados, o sea, hubo un intercambio genético y cultural entre su población, ellos siguen con sus raíces, siguen diciendo, este soy yo, y nadie puede cambiar eso. Ustedes pudieron venir aquí y colonizarnos, nos pudieron asesinar, nos pudieron cambiar físicamente, incluso nos pudieron hacer cambiar nuestras creencias, pero seguimos siendo indígenas, seguimos siendo de esta tierra hermosa y nadie va a cambiar eso. En este momento quiero recalcar como la importancia cultural que siempre ha denotado México y creo que es muy común como pensar en México y es inevitable poder ver todos los colores, todo el tema cultural que ellos expresan y que le han demostrado al mundo. Pero digamos, a mí siempre me ha surgido la curiosidad de conocer qué fue esa cultura antes de los españoles, cómo ellos vivían, porque como bien dijo Santiago, pues llegaron y cambiaron muchas cosas y los indígenas terminaron fue adaptándose a todo lo que pues les imponieron. Entonces, digamos, en este momento, eh, pues me causa la curiosidad de saber cómo esas, estos grupos indígenas se han regido por sus propias leyes, pero aún así con las leyes pues de la mayoría, porque pues son el 10% de la población, se ataca a lo que son sus poblaciones, sus territorios, digamos, con la polémica que hubo hace unos años con el proyecto de un tren que iba a atravesar gran parte del territorio mexicano, pero que a su vez atentaba contra pues los derechos de estos grupos indígenas, pues no sé hasta qué punto sea viable que estos propios grupos tengan sus propias leyes, si desde los grandes, desde los que tienen el poder y manejan la mayor parte del poder, se van como a atentar contra ellos. Entonces, pues yo creo que
parte importante de cada país es su aspecto cultural, porque es lo que lo va a diferenciar pues del otro mundo, de otros países. Y yo creo que es primordial protegerlos y entender la importancia que ellos tienen, porque al fin y al cabo eso es lo que va a dar riqueza. Y lo que en serio tiene riqueza, porque de nada nos sirve tener mucha plata y ser una potencia mundial si no tenemos nada culturalmente que dejarle a los que vienen detrás de nosotros y como aportarle algo al mundo, no tanto en lo económico, sino algo mucho más allá. Y ahora pasando del artículo de Mundo, ahora quiero hablar del publicado por la sección de Ambiente titulado La tecnología y la ciencia aliados para curar el subdesarrollo. En él hablaba como los países latinoamericanos pues somos catalogados como tercermundistas y esto es a causa del desarrollo de los otros países porque lastimosamente o pues no sé, en mi punto de vista somos la mano de obra de ellos y dependemos de ellos para poder desarrollarnos. Y bueno, a su vez habla de Colombia como un país biodiverso, multicultural, echado para adelante que no se rinda a pesar de la corrupción, la pobreza y el hambre. En este artículo se habla de la necesidad que tiene la población colombiana al buscar un desarrollo sostenible. A su vez, se habla de cómo el Ministerio de las Telecomunicaciones busca apoyar la innovación, el desarrollo de contenidos digitales y el patrocinio a más de 800 emprendimientos encaminados a la solución de problemáticas en las comunidades. Y no solo eso, además, esta institución, junto con el SENA, buscan certificar a 5.000 colombianos para que tengan conocimientos y competencias tecnológicas para lograr mejores ingresos a nivel laboral. A su vez, habla de la importancia de la celebración del Día de la Tecnología Apropiada, celebrada el 15 de julio desde el 2010, y habla pues de la historia de cómo surgió este día. Entonces, esto fue gracias al grupo de Ingenieros Sin Fronteras, quienes demostraron la importancia de las invenciones tecnológicas en el avance de las sociedades. Cuando se habla de tecnologías apropiadas, se hace referencia al uso adecuado de determinadas tecnologías, es decir, a la aplicación en las funciones específicas para las cuales fueron desarrolladas. También habla de cómo el 2020 ha sido un año histórico para la humanidad porque ha llevado a todos los países a nivel global con sus sectores económicos e industrias a adaptarse a la era digital. Esto está acelerando a que la sociedad en sí le apueste a la inteligencia artificial, a economías circulares, a ciudades inteligentes que faciliten y dinamicen el desarrollo de procesos, la toma de decisiones y la automaticidad en todo ámbito. Con todo esto, de alguna u otra forma, nos estamos preparando para una nueva revolución industrial que esta está cada vez más latente desde el 2015. En este punto quiero como retomar la importancia de la economía naranja que tanto se profesa en el país, puesto que su base es la tecnología y en el mundo pues vemos cada día que se están desarrollando más invenciones tecnológicas y el país al tener una economía basada en esto creo yo que le puede dar mucha importancia y podemos llegar a tener un desarrollo muy fuerte. Sin embargo, se ha visto que no se tienen como mucha buena infraestructura en este año con respecto a la era digital, puesto que sí, tenemos ciudades muy grandes que tienen su como la cobertura de internet, pero ¿qué pasa con los campesinos, con los que viven pues afuera de las ciudades grandes, que no tienen un acceso fácil al internet, a un computador? Entonces pues es una herramienta muy buena que se tiene como país, pero que lastimosamente no es accesible para todo el mundo. A su vez, como esta crisis mundial con respecto a la pandemia, pues nuestro desempleo está creciendo, tenemos una crisis económica de la cual sabemos que no va a ser fácil salir, eh, y pues no sé hasta qué punto podamos como seguirle apuntando a un desarrollo tecnológico si primero no se lo hacemos accesible a a todas las poblaciones. Y tenemos que tener en cuenta que Colombia, como bien dijo nuestra compañera anteriormente, es un país de desarrollo, si lo podemos llamar de alguna manera. El término tercermundista está mal utilizado según la RAE, pero solo tienes que darle dos vueltas en la cabeza para entender que
que sí, somos un país de obreros y pienso yo que muchas potencias no les gustaría que eso cambiara, que ellos perdieran la única mano de obra mundial que tienen, porque si bien capitales como lo serían Bogotá o en general cualquier capital de Latinoamérica, o sea, ellos viven como en una burbuja, vivimos en una especie de mundo donde no vemos lo que personas fuera de la capital viven, fuera de ciudades grandes. No entendemos lo difícil que es para una persona tan siquiera obtener agua, tener que salir, recorrer medio monte para poder tomar agua o cosas por ese estilo. Pensar que la tecnología nos podría beneficiar tanto, pero simplemente o por una mala administración o por simple incoherencia de las personas, no lo hacemos. Y teniendo en cuenta esto último, podemos pasar al siguiente artículo que es de artes, que habla básicamente de las artesanías colombianas, que son nuestra insignia nacional a efectos prácticos, de cómo nos adueñamos de mecánicas de la artesanía clásica, como lo serían la cesta, la cerámica, los tejidos, la orfebrería, e incluso utilizando cosas como la roca y la madera para hacer nuestras propias figuras históricas o incluso nuestros hogares. En Colombia, la artesanía brilla por su cultura, porque eso nos redefine. Cuando tú piensas en Colombia, piensas en una chiva. Cuando piensas en Colombia, piensas en un sombrero volteado. Cuando piensas en Colombia, incluso piensas en las gemas. Eh, por ejemplo, siendo que en las gemas somos el segundo país en producir estos productos, en que nosotros mismos conseguimos las esmeraldas, estamos en el segundo lugar de esmeraldas y eso significa que nuestras esmeraldas tienen una calidad excelente. El sombrero volteado, que es un símbolo artesanal de la costa colombiana, que incluso tiene símbolos totémicos de la comunidad zenú, o el bolso guayú, que se utilizaba para conmemorar a la madre tierra, pero aún así estas mujeres se levantan y los hacen con productos que encuentras de la tierra, ¿sí? Ellos los venden y de eso viven al fin y al cabo. La Chiva, que fue el primer autobús de Colombia y de origen huilense, que tú dices, si hay que pasear en Colombia, hay que montarse en una chiva. Eso es Colombia. El turismo en Colombia restaca por esa culturalidad que tenemos. Pero viendo el lado oscuro, si lo quieres llamar de alguna manera, es triste pensar que productos hechos por indígenas que son reconocidos a nivel mundial o incluso la extracción de gemas, tantas cosas que redefinen a Colombia y muchas veces las personas que los hacen ni siquiera son tomadas en cuenta. Pensar que cosas como el sombrero volteado o el bolso guayú han estado en tiendas de Nueva York y de Milán, lugares, perdonen la palabra, primermundistas que son o sea, el pináculo de todo. Y pensar que sus productos llegan hasta allá y aún así estos indígenas, estas personas que día a día se levantan, toman su machete o su cuchillo, consiguen los extractos naturales y los hacen, viven en extrema pobreza, viven de manera tradicional, pero vivir de manera tradicional no significa que incluso pases hambre. Es triste pensar que en este país llegue al punto de que ni siquiera se les reconoce a ellos y que hasta ahora se esté planeando hacer una combinación con el Banco Agrario para poder ayudar a más de 18.000 artesanos
¿Qué ocurre en este país? Que los productos más bellos que nosotros tenemos, los productos que nos redefinen como pueblo colombiano, como esto es de Colombia, esto huele a colombiano, esto huele a una mañana de tinto, de changua, de ir a la costa, de todo lo que representa ser Colombia. Y a pesar de eso, estas personas viven mal. ¿Por qué algo que nos representa vive mal cuando lo tendríamos que tener es endiosado? Es decir, yo saco pecho por estas personas que se levantan día con día a hacer estas cosas que les pagan nada y menos. Les pagan lo suficiente para poder comer. Y es triste pensar en eso. Yo creo que en este punto es como importante denotar la riqueza cultural que tenemos en Colombia con todos estos elementos. Digamos, no hay nada más chévere que ir por la costa, llegando a la playa y ver a estas mujeres con sus bolsos, sí, con sus bolsos guayú, pues vendiéndolos y ver todos esos colores y como la destreza que estas mujeres tienen para venderlos. Pero yo creo que es más triste saber que, pues, o sea, estos productos al ser artesanales que denotan un gran tiempo y un gran esfuerzo a nivel personal para su elaboración, pues obviamente no van a tener un valor pues pequeño porque pues uno necesitan el material y dos representan el esfuerzo de muchos días y es triste saber cómo extranjeros pues que tienen la como la plata necesaria acceden a ellos fácilmente pero a los que los colombianos no tenemos como muchos recursos para acceder, encontramos a la vuelta de la esquina los mismos bolsos, no hechos por la misma gente, pero sí a la mitad de precio. Entonces, pues no sé hasta qué punto eh, sea como interesante saber que con el esfuerzo de muchos se han tomado las mismas ideas y se están vendiendo por precios mucho más asequibles sin darles la importancia y el reconocimiento a estas personas. Y fue la polémica que pasó hace unos años en el cual se encontraron sombreros volteados que eran traídos de China. O sea, no hay nada más patriótico y que denote la cultura colombiana como un sombrero volteado y saber que lo están trayendo de China, pues estamos haciendo algo mal. Y bueno, teniendo como este abrebocas cultural de Colombia, ahora quiero hablar del de México, publicado por la sección de arte titulado Colores de nuestro México Mágico, reflejos de cultura y tradición. En él se expone que México es el tercer país más importante en la actividad artesanal a nivel mundial, por su calidad, por su variedad y por su belleza. Estas artesanías son reflejo de las tradiciones, de las leyendas y de la historia pues de lo que es México. Y pues es que es casi imposible pensar en México y no lograr ver una cantidad enorme de colores y figuras que literalmente alegran el alma. Y también en este artículo se habla de cómo cada artesanía tiene una historia larga y emocionante porque están inspiradas en las primeras artesanías desarrolladas en las civilizaciones mesoamericanas y también pasar por las coloniales y las contemporáneas y cada una de ellas nos va mostrando cómo influye cada elemento histórico y geográfico usado para la elaboración de estas artesanías. Y como decía anteriormente, al no ser producidas en masa con procesos industrializados, cada pieza es casi que única. Y hasta al ser como comercializada en cualquier lugar, lleva en sí misma lo que es la esencia mexicana, su marca indígena, sus creencias, la costumbre y la historia pues de la población que lo hizo y del país. Y también le da la importancia a Oaxaca, que es el lugar origen de los famosos alebrijes y el barro negro. Los alebrijes siendo legado de la familia Linares después de que el cartonero Linares enfermara y viera en un sueño seres con extremidades de diferentes animales que solo le repetían la palabra alebrije.
Fue allí cuando él mejoró y comenzó a crearlos y a pintarlos con los colores más vivos. Estos famosos seres lograron la popularidad mundial y desde el 2007 se organiza en México con el Museo de Arte Popular un desfile en el cual los artesanos son desafiados a crear los alebrijes más increíbles. Ahora bien, el barro y la talavera negra son reconocidas por sus técnicas de elaboración, su antigüedad e historia, y también por reflejar la cultura de sus regiones y sobre todo por el gran don artístico de los mexicanos. Aquí para completar un poco lo que dijo mi compañera es fascinante saber que no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo la cultura está tan viva. En general en Latinoamérica puedes recorrerla completa y siempre va a haber algo, siempre va a haber un indígena que te hable acerca de su historia, de su cultura, de lo que ellos fueron antes de todo, antes de la colonización, antes de que un español llegara y dijera, estas ya no van a ser sus creencias. Antes de que pasara todo eso, éramos un pueblo vivo, un pueblo que vivía de colores, vivía sin problemas, vivía pensando no cuánto voy a tener, sino qué bueno es vivir, qué bueno es que la Madre Tierra me haya dado este cuerpo, qué bueno que el Padre Sol nos haya bendecido con su luz. Y es increíble pensar que todas esas historias se reflejan en nuestro arte antes de la colonización. Pensar de que si bien hay algunas cosas que se han creado por el intercambio cultural, seguimos siendo tradicionales, seguimos pensando en nuestra historia y en lo que fuimos y en lo que seremos, y que esas raíces nunca se van a perder. Y continuando, tenemos el artículo de Mundo de Argentina hablando de cómo el COVID-19, esta enfermedad, este virus que ha azotado a nivel mundial, ha causado estragos a nivel político, de ver cómo el confinamiento ha afectado la vida social y ha hecho que las personas empiecen a ver un poco más cómo es el poder político de Argentina, de ver cómo los derechos a una buena familia, a la educación, que en Latinoamérica se han visto con pequeños altibajos, si les podemos decir así, de normal. Ahora con la pandemia es casi muy difícil, por no decir casi imposible, poder comulgarlos correctamente. Y eso ha hecho que mucha de la población argentina haya reflexionado acerca de el control político de su país, de cómo la grieta de poder se ha expandido y se ve claramente como los políticos no han hecho nada, de cómo el pueblo argentino los llama sinvergüenzas, de ver cómo el Congreso argentino estuvo en feria extraordinaria sin trabajar, a pesar de que uno de los pocos trabajos que debería seguir funcionando debería ser la política, deberían de saber cómo dirigir al país en tiempos de crisis, de que todos los representantes argentinos, los que representan al argentino común en teoría, pues, se levantara y dijera, no, tenemos que hacer esto, esto y esto, saber cómo mover al pueblo para que no haya caos, no se arruine todo lo que se ha intentado conseguir. Y es curioso pensar que el presidente tiene potestad absoluta de sacar decretos única y exclusivamente porque es una situación extraordinaria, de ver cómo derechos fundamentales como el derecho a la protesta, que ha sido tan importante para el pueblo latinoamericano y para el mundo en general, se ve diezmada porque las personas ya no pueden salir a marchar, ya no pueden salir y gritar a sus representantes, esto no es lo que yo quiero tener una vida digna, y no poder hacer eso frustra. Pensar de que si salen a la calle a gritar porque sus representantes no han hecho nada, se quedan prácticamente sin trabajar,
por una situación extraordinaria es ridículo. Es pensar que le estamos dando todo el poder a una sola persona. Eso es una dictadura prácticamente. Y es triste pensar de que en términos de educación, por ejemplo, el 30% de jóvenes no está recibiendo nada de eso, nada de educación, nada de decir, estoy alimentando mi cabeza con algo para el mañana. Y esto pone a debate una pregunta del artículo. ¿Cuándo deja de ser una situación extraordinaria la pandemia? Ya prácticamente vamos medio año de pandemia y es increíble que sigan teniendo esas medidas de que muchas veces el pueblo se ve dispuesto a cargar con todo únicamente porque sus representantes no están dispuestos a hacer nada, no están dispuestos a levantarse y decir, mi pueblo está aguantando hambre, mi pueblo no sabe qué hacer. Y ellos me eligieron a mí para que yo represente lo que ellos sienten y simplemente sería trabajar eso, pero no lo está haciendo el pueblo argentino. Se ha creado una grieta de poder inmensa donde unos pocos lo controlan absolutamente todo y el pueblo no puede salir a marchar, el pueblo no puede alzar la voz y decir, no, yo no voté por esto, yo no tuve opción, pero tampoco es plan de que ustedes nos traten así. Listo, pues yo creo que lo de la pandemia ha sido como un tema que ha puesto como en crisis no solo a los gobiernos, sino en sí a la población global y mundial, porque pues al llegar la pandemia es evidente que pues nosotros no estábamos acostumbrados a estar en confinamiento, a tener un distanciamiento social tan grande y yo creo que en los primeros meses se sintió la presión y como el afán de saber qué iba a saber, de qué iba a pasar y cómo lo íbamos a afrontar, pero yo creo que ya a este punto, como dijo Santiago, ya estando como a 6 meses de pandemia, yo creo que va a llegar un momento en el que tendremos que acostumbrarnos a vivir con esto, porque eso no es una situación que llegó hoy y se va mañana así de la nada, sino que vamos a necesitar de una vacuna, vamos a necesitar de estudios y de tiempo, pues para volver a la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Y yo creo que esto es lo que puede llegar a apresurar a los gobiernos a darse cuenta de que necesitan volver muchas cosas a la normalidad, así como lo es eh, pues salir de una feria extraordinaria y comenzar a fomentar leyes y hacer cosas por el pueblo porque al fin y al cabo todo el mundo está sufriendo porque el desempleo está creciendo, la crisis económica aumenta y son muchas cosas que están como afectando al desarrollo de cada país, pero pues por el tema de la pandemia no se ha hecho mucho. Y con el tema del derecho a la protesta, yo creo que no es que no puedan o que se les esté prohibiendo, sino es que muchos pueden salir a hacerlo, pero no va a tener la misma fuerza que antes porque mucha gente tiene miedo a su salud y a lo que pueda pasar. Entonces yo creo que acá en Colombia se han visto protestas, no con la misma magnitud en la que estábamos acostumbrados a verlos como en un paro nacional, pero sí se ha hecho. Entonces yo creo que es más que todo que obviamente se están vulnerando derechos como lo es la educación, la familia, pero digamos, yo creo que la protesta, siendo un modo muy válido de poder protestar y hacerse escuchar, no es el único. Entonces yo creo que muchas poblaciones, Colombia, incluyéndonos, Argentina, deberían no solo limitarse a ese derecho de la protesta y hacerse escuchar, sino buscar otras alternativas. Digamos, no me he visto en la necesidad de salir a luchar porque no tengo que comer o porque no tengo cómo estudiar, porque me considero una persona muy privilegiada, pero me duele que hayan personas en mi propio país, en Argentina, y en realidades cercanas que no tienen con qué comer, que están siendo desempleadas, que sus mismos países, desde los que gobiernan, están callando el país. Y no sé, yo creo que la pandemia ha sido una excusa para evitar muchos temas de la sociedad, para evitar ayudas y no sé, o sea, tengo pleno
convencimiento en el que los países tenemos que acostumbrarnos a esta situación pues de la pandemia y presionar para ser escuchados y buscar otras alternativas porque no podemos quedarnos estancados por una pandemia. Y por último, pues quiero hablar del artículo publicado por Mundo titulado Cadena Perpetua, Solución o Pañitos de Agua Tibia. Bueno, en este se habla de la promesa que siempre hemos venido escuchando los colombianos de pues mucha gente que quiere subir al poder y nos dice voy a hacer realidad la pena de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y adolescentes. Bueno, al escuchar esto, como uno como colombiano, pues comienza a pensar mucho y tener muchos cuestionamientos porque esto realmente se está haciendo para o ganar votos o para ayudar en la problemática. Y si la respuesta es la segunda de ayudar en la problemática, ¿realmente esta es una opción viable o estaríamos atentando contra uno, nuestra constitución y dos, los tratados que hemos firmado como país y que profesan a su vez el derecho a la libertad y a la vida? Bueno, yo creo que es de conocimiento como global que la violación y el asesinato es un acto inadmisible en el que se vulnera a un ser vivo. Y somos testigos de todos los niños y niñas y adolescentes que han sido violados y asesinados y de la inconformidad social que ha surgido a raíz de ello. Pero cuando hemos escuchado algo similar de una persona que abusa de su mascota, el caso de la zoofilia es algo que también debería impactar, puesto que también se está vulnerando a un ser vivo, pues que son seres vivos que sufren y sus casos tampoco deberían quedar en la impunidad. Y pues no sé hasta qué punto sea viable como comparar un niño o a un animal, pero es que tenemos que estar en la idea central de que son seres vivos y que sienten dolor y sufren. Entonces no es por el hecho de que soy un ser humano y puedo gritar y puedo hablar y puedo pues tener una capacidad de razonamiento mayor que un animal, pero es que aún así son seres vivos y están sufriendo y se les están vulnerando los derechos. Entonces, bueno, con el tema de la cadena perpetua, ¿esta es la mejor forma de castigar a la pedofilia o son pañitos de agua fría? ¿O se está generando algún bien en la sociedad o solo se está calmando la tormenta de la inconformidad? Bueno, pues yo no sé, yo creo que con el tema de la cadena perpetua que ya fue aprobada acá en Colombia, pero con el caso de la niña violada por los soldados, pues se vio que pues puede pasar o puede que no. O sea, todo depende de muchas circunstancias y de muchos como factores que al fin y al cabo no vamos a saber si es que violen a una niña o a un niño, de hecho va a ir a cadena perpetua. Entonces, no sé hasta qué punto un juez o la fiscalía o muchos entes que tenemos puedan intervenir y decirle a las familias de estos niños como no, los factores que ocurrieron en la violación y o asesinato de su hijo o hija o sobrino o hermano no dan para aplicar la pena de una cadena perpetua. Entonces yo digo como, vale, yo no digo que los juicios deberían hacerse conforme de pensar que si es de mi núcleo familiar, pero sí hay que ser muy consciente de que, pues, es una cosa que no debería pasar en el país, o sea, son derechos de los niños, de gente que no es que tenga mucha fuerza en la sociedad porque son muy inocentes, son chiquitos y no tienen formas de hacerse escuchar y de, pues, de denunciar y muchas cosas, y digamos, con lo que desató la violación de esta niña, pues hay muchos casos que vienen desde entidades muy fuertes como lo es el Ejército Nacional y pues no sé hasta qué punto yo creo que es más una cosa de suerte de esta familia se vio la necesidad de denunciar y de hacer como pública esta denuncia de una violación, pero todos los casos que salieron detrás de esto, de todas las niñas y niños que fueron violados también por entes del gobierno, que nunca se había escuchado y que pasaron hace mucho tiempo, ¿qué pasa con esto? Pues para completar o para decir algo al respecto, es triste no simplemente escuchar cientos de casos de, ya no solo de perturbados que quieren lastimar a un niño, sino de
los que se supone que defenderían de escuchar, por ejemplo, que en la policía de Colombia, mientras hay manifestaciones o incluso simplemente ven a una muchacha pasar en un grupo grande y se los llevan y uno por uno los van soltando hasta que la pelada queda sola y las violan. Saber que el ejército ha violado incontables veces a niñas, niñas indígenas que no tienen nada como no tienen cómo defenderse y se supone que el ejército está ahí para protegerlos de las disidencias, de grupos armados fuera de la ley y aún así ellos deciden abiertamente atacarlas, ser otro enemigo más de ellas. Y es triste pensar eso. Es triste pensar que, por ejemplo, a partir del caso de la niña que fue violada y que se escucharon más historias de violaciones por parte del ejército, es escuchar que el propio gobierno los está intentando cubrir, escuchar cómo uno de los altos mandos de este país dice cosas como, por ejemplo, no, que la niña se les insinuó. ¿Cómo das a pensar que un ser tan inocente se va a insinuar sexualmente a esos hombres? O sea, ¿en qué cabeza cabe ese tipo de cosas? ¿En qué cabeza cabe que le vas a echar la culpa a esa niña en vez de al adulto responsable que ya es plenamente consciente y puede decidir? ¿Cómo vas a incluso, como dice la ministra Cabal, qué tal si eso es un falso positivo? ¿Cómo puedes tratar de mentiroso a un niño que no sabe qué es una relación sexual sobre ese tema? ¿Cómo es posible? ¿Cómo te puede entrar en la cabeza que un niño va a decidir sobre ese tipo de cosas? Y más aún, si aunque el niño lo hubiera hecho, ¿cómo un adulto va a permitir eso? ¿Cómo un adulto en sus cabales va a decir, sí, es apropiado tener relaciones sexuales con un niño? ¿Cómo es posible? ¿Qué cabeza cabe? Y es curioso, leyendo comentarios acerca de la noticia en redes sociales, ver a personas que incluso defienden al ejército. Decir como, oh, esos hombres valerosos, esos héroes de la patria, que están solos en el monte, pues también tienen sus necesidades. Y uno se queda en plan de, ¿qué cabeza tú dices como, ok, son hombres, están en el monte, van a violar a una niña? No tiene sentido. Es triste saber que nuestros propios niños están siendo violados por el ente que los debería proteger, el ente que fue a luchar al monte para hacer que esos mismos niños tengan un futuro. Es triste. Bueno, y en este punto pues queremos recordarles que en la página www.rvenasabiertas.wixsite.com pueden encontrar nuestro podcast. Este podcast fue gracias al equipo de la revista Venas Abiertas, Álvaro Cortés, Alejandro López, Tatiana Camacho y Santiago Peláez. Por último, no olviden que compramos nuestros derechos con sangre de inocentes y culpables y esperamos no tener que pagar ese precio de nuevo.